Calcula las siguientes expresiones usando propiedades de logaritmos. Acá tenemos un primer ejercicio que dice 3 logaritmo en base 5 de argumento 5 menos, abre paréntesis, logaritmo en base raíz cuadrada de 5, argumento raíz cuadrada de 5 más 1. Entonces, para este ejercicio, lo que tenemos que mirar nosotros, primeramente, es que acá tenemos una propiedad del logaritmo. Cuando tenemos la misma base y el mismo argumento, la propiedad dice que el logaritmo en base a, por ejemplo, del argumento a, eso es igual a 1. Por lo tanto, en este ejemplo de este ejercicio letra A, 3 logaritmo base 5, argumento 5, toda esa expresión que tenemos acá, toda esa expresión logaritmo base 5, argumento 5 es igual a 1. De igual manera, el logaritmo de la raíz cuadrada de 5 de argumento 5, raíz cuadrada, argumento 5, ¿no es cierto? También esto, como tiene la misma base y el mismo argumento, es igual a 1. Por lo tanto, en el desarrollo, podemos decir lo siguiente. 3 por, eso corresponde a un 1, 3 por 1, menos, abre paréntesis, esta expresión también corresponde a 1, ¿no es cierto? Eso que tenemos acá también corresponde a un 1, según la propiedad que hemos definido. Entonces, nos quedaría 1 más 1. Resolvemos ahora, se reduce la expresión, 3 por 1 a 3, menos 1 más 1 es 2. Por lo tanto, la respuesta final es 1. También acá se pudo haber aplicado la ley de los signos. Menos multiplicado con más es menos, menos multiplicado con más es menos. Y se hace la operación de la misma forma, ¿no es cierto?, considerando que el logaritmo de base y argumento igual es igual a 1, considerando esa propiedad del logaritmo. Acá la letra B dice que el logaritmo de 1 en base 10 más logaritmo en base 7 de 1 más logaritmo en base 2 de 1 del argumento 1. En cada uno de estos logaritmos aparece el argumento 1. Nosotros sabemos por la propiedad que el logaritmo de una base cualquiera de 1, del argumento 1, el logaritmo de 1 de una base cualquiera, eso es igual a 0. ¿Ya? Igual a 0. Esa es la otra propiedad del logaritmo. Porque a elevado a 0 es 1. A elevado a 0 es 1. De la misma forma acá, cuando estamos definiendo esta propiedad, uno dice que a elevado a 1 es igual al argumento a. Entonces son propiedades que uno la va desarrollando y acá podemos decir entonces que sería 0 más 0, porque el logaritmo en base 7 de 1 del argumento 1 también es 0, más el logaritmo en base 2 del argumento 1 o del número 1 también es 0. Entonces sumamos cada una de ellas y finalmente la respuesta es 0. Acá tenemos en la letra C otro ejercicio en la cual tenemos la base, dice que es raíz cuadrada de 18, y en el argumento dice que es 3 por raíz cuadrada de 2. Si nos damos cuenta, en el argumento podemos nosotros aplicar la propiedad de raíces, porque acá tenemos un 3 y dentro de la raíz un 2. Si miramos acá, ese 3 puede ingresar a la raíz como 3 elevado a 2. Y 3 elevado a 2 es 9, y 9 por 2 es 18. Entonces nos quedarían con argumento y bases iguales, y eso sería igual a 1. Entonces, mirando el ejercicio, ¿no es cierto?, quedaría logaritmo en base raíz cuadrada de 18 multiplicado por la raíz cuadrada de 2, pero es raíz cuadrada de 2, pero ese 3 ingresa como 3 elevado a 2. Entonces, en definitiva, sería logaritmo en base raíz cuadrada de 18 por el argumento. 3 por 3 elevado a 2 son 9, y 9 por 2 son 18. Por lo tanto, tenemos el argumento y la base iguales, y eso sería igual a 1.
Entonces la respuesta de este ejercicio es 1. Después tenemos este siguiente ejercicio, donde también se solicita que apliquemos las definiciones de logaritmo, la cual dice logaritmo en base 1 más raíz cuadrada de 2, esa es la base, y el argumento es 1 más raíz cuadrada de 2. Y si nos damos cuenta, la base y el argumento son iguales, por lo tanto, al aplicar la propiedad, ¿no es cierto?, de bases igual con el argumento es igual a 1, esto también nos queda igual a 1. Y esa sería la respuesta de estos ejercicios, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, utilizando las propiedades del logaritmo. Enseguida acá tenemos otros ejercicios en donde también nos piden usar las propiedades. Dice, reduce cada expresión usando propiedades. Por ejemplo, en la letra A, si miramos acá, dice logaritmo en base 2 de argumento 2 elevado a 5, factor de 3 elevado a 0, más 5 elevado a 0. Entonces acá estamos viendo que en el argumento del logaritmo nosotros podemos aplicar las propiedades de potencia. Y eso nos quedaría de la siguiente manera. ¿Qué haría? Logaritmo en base 2 de argumento 2 exponente 5. Y donde dice 3 elevado a 0, nosotros sabemos que todo número elevado a 0 es igual a 1. Sería 1 más 1. 3 elevado a 0 es 1 y 5 elevado a 0 es 1. Sumamos luego eso y nos queda de la siguiente forma. Queda 2 elevado a 5 y 1 más 1 son 2 multiplicado por 2. Entonces queda 2 elevado a 5 por 2. Esto como son potencias de igual base, sumamos los exponentes. Entonces nos queda logaritmo en base 2, argumentos 5 más 1, 6. Por lo tanto, si tenemos esto, la respuesta nuestra en forma inmediata, sabemos que es el logaritmo o el exponente y eso corresponde a 6, porque esto es 1. Entonces eso sería 6. Esa es la respuesta de ese logaritmo. Enseguida tenemos acá, dice logaritmo en base 1/3, abre paréntesis, 3 factor de raíz cúbica de 3. Entonces acá también, usando las propiedades de potencia, en este ejercicio nos queda logaritmo en base 1/3, argumento 3 por, y ese 3 que tiene una raíz cúbica de 3, quedaría 3 elevado a 1/3. Esa raíz cúbica, ese índice 3, lo expresamos como un exponente racional. Enseguida, como tenemos la misma base dentro de este argumento, la misma base que es 3, podemos nosotros aplicar la propiedad de potencia y acá tenemos logaritmo en base 1/3 y sumamos el 1 de este exponente de 3 elevado a 1 más 1/3. Entonces sumamos 1 más 1/3. Eso es lo siguiente, 3 por 1, 3 más 1, 4/3. Entonces nos quedaría 3 elevado a 4/3. ¿No es cierto? 4/3. Entonces acá nosotros podemos tener una idea de cómo desarrollar este ejercicio. Por ejemplo, es esa base que dice 1/3, nosotros lo podemos expresar como, por ejemplo, base 3 elevado a menos 1, que es lo mismo que 1/3 del argumento 3 elevado a 4/3. Y acá nosotros podemos aplicar una propiedad que dice que si tenemos, ¿no es cierto?, la misma base y el mismo argumento, el 4/3, que es ese exponente, 4/3, que es el exponente de esta potencia, se puede dividir, ¿no es cierto?, por ese exponente de la base. Entonces quedaría 4/3 dividido por menos 1. Y eso, 4/3 dividido por menos 1 es menos 4/3. Entonces, una forma de desarrollar el ejercicio, ¿no es cierto?, en una mirada holística, es de esa forma. Ahora, este ejercicio también uno lo puede mirar también para su desarrollo de la siguiente manera. Tenemos, ¿no es cierto?, ese logaritmo. Logaritmo en base 1/3 de 3 exponente 4/3.
El 4 tercios, que está como exponente, ¿no es cierto?, de este argumento, el exponente de 3, entonces eso quedaría de la siguiente forma. Al aplicar la propiedad, quedaría 4 tercios, disculpen, 4 tercios, logaritmo de 1 tercio, base 1 tercio, de 3. Ese exponente que estaba acá, que es 4 tercios, queda multiplicando al logaritmo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la propiedad que dice, si usted tiene logaritmo en base a de b elevado a n, donde n es, ¿no es cierto?, es un exponente y b elevado a n es una potencia, el n queda multiplicando al logaritmo. Eso dice la propiedad de logaritmo. Quedaría, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Quedaría n multiplicado por el logaritmo en base a del argumento b. Entonces, en este ejercicio hemos hecho eso, hemos aplicado la propiedad. Entonces, ese 4 tercios queda multiplicando al logaritmo en base a 1 tercio del argumento 3. Ahora, si nosotros miramos acá, ¿no es cierto? Si miramos esto, puede quedar expresado de la siguiente manera. 4 tercios, logaritmo en base a 1 tercio, y ese 3 que tenemos ahí de argumento puede quedar expresado como 1 tercio elevado a menos 1. ¿Ya? Está ahí, está en forma lineal, y yo lo puedo expresar en forma de fracción, pero colocando el exponente menos 1. Esa es una propiedad de potencia. Ahora, ese menos 1 lo podemos multiplicar con un 4 tercios, ¿no es cierto? Menos 1 multiplicado por 4 tercios, multiplicado por el logaritmo en base a 1 tercio, el argumento 1 tercio. Entonces, es todo eso que está acá, toda esa parte del logaritmo, esa es la definición del logaritmo de argumento y bases iguales. Por lo tanto, eso es igual a 1. Y eso nos queda menos multiplicado por 4 tercios, menos 4 tercios. Entonces, otra forma de desarrollar el ejercicio. Cada ejercicio se puede desarrollar de distintas formas según cómo nosotros vamos aplicando las propiedades de los logaritmos. No es solamente una forma de desarrollo. Podemos ver que se pueden ir desarrollando conforme a cómo vamos usando o cómo nosotros vamos usando las propiedades. Acá en este ejercicio, uno al mirarlo dice logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo en base 7 de la raíz cuadrada de 7. Yo me tengo que preguntar, ¿el 7 elevado a qué exponente yo obtengo este argumento? El 7 elevado a qué exponente, o el 7 elevado a qué exponente, bien digo, es igual a ese argumento. Y nosotros nos damos cuenta que solamente es la raíz cuadrada de 7. Raíz cuadrada de 7, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 7. Entonces el exponente, si uno lo mira así, y sabe, ¿no es cierto?, que si uno tiene la raíz cuadrada es lo mismo que escribir un medio, ¿no es cierto? La raíz cuadrada es un medio, es decir, 7 elevado a un medio, 7 elevado a un medio nos da ese valor. Raíz cuadrada de 7. Ahora, ¿cómo yo sé eso? También lo podemos hacer de la siguiente manera. Uno puede decir, por ejemplo, logaritmo en base 7 de la raíz cuadrada de 7 es igual a n, es decir, es igual al exponente de la base. Entonces uno puede decir acá, lícita y llanamente, 7 elevado a n es igual a la raíz cuadrada de 7. Y si uno mira esta raíz cuadrada, eso es lo mismo que decir, por ejemplo, raíz cuadrada la podemos expresar como 7 elevado a un medio. Ahí está en forma de índice de raíz y aquí está en forma de una fracción o una forma racional. Por lo tanto, n es igual a un medio. Entonces ahí queda también explicado por qué queda un medio acá, ¿no es cierto? Queda de forma clara y precisa la respuesta. ¿Ya? Pues ahí usando, ¿no es cierto?, la propiedad del logaritmo y la forma exponencial. Este ejercicio letra D
y lo vemos acá, también nos solicitan aplicar propiedades de potencias y de logaritmo. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo siguiente. Vamos a ver cómo lo podemos hacer este ejercicio. Entonces aquí vamos a jugar un labio azul. Dice logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 3 partido por 3 y eso multiplicado por 3 elevado a menos 1. Por lo tanto, puede quedar expresado como logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 3 por 3 elevado a menos 1, ¿no es cierto? Y ese 3 que está como denominador puede quedar expresado como también 3 elevado a menos 1 en forma lineal. Ese 3 que está ahí como denominador está dividido como una fracción. Yo lo puedo escribir como 3 elevado a menos 1. Sacamos la cuenta, ¿no es cierto?, de este argumento y nos damos cuenta de lo siguiente. La base es 3 y haría 3 usando la propiedad de raíces y exponente fraccionario. Nos queda 3 elevado a un medio, porque la raíz cuadrada es igual a un medio. El índice y el exponente. Por 3, s menos 1 y s menos 1, eso da menos 2. Entonces, después queda lo siguiente, solamente conservar la base y sumar los exponentes. Entonces queda un medio menos 2. Eso es igual a lo siguiente. El mínimo común múltiplo es 2. El 2 en el 2 de a 1. Acá tenemos un 1. 1 por cuánto es 2? Por 2. Y ese 2 multiplica al 2. 2 por 2, 4. Esto es aritmética. Entonces 1 menos 4 son menos 3. Menos 3 medio. 2 por 2, 4. Menos 4 más 1. 2 por 2, 4 negativo. Ese 4 negativo le sumo 1. Eso da menos 3 medio. Entonces acá me queda logaritmo en base 3 de 3 elevado a menos 3 medio. Entonces mi respuesta, como ya tengo, ¿no es cierto?, la base 3 y el argumento 3, mi exponente viene a ser el logaritmo o la solución de mi ejercicio. Entonces eso queda como menos 3 medio. Esa sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Ya? Así se van haciendo estos ejercicios, aplicando las propiedades de potencia, aplicando las propiedades del logaritmo. Y de esa forma, de esa manera, se pueden ir desarrollando más fácilmente.